Saludos a todos mis hermanos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Qué bueno que el día de hoy podemos estar aquí para tomar este estudio en día domingo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tomar este tiempo para aprender de la palabra del Señor. Así que me da mucho gusto que podamos estar el día de hoy y vamos a hacer una oración para comenzar y después iniciaremos con nuestro estudio de plantación de iglesias. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos un manual de vida, un manual en donde podemos, Señor, aprender cómo debemos de vivir. Y en esta hora, Señor, queremos dedicar a ti este tiempo porque queremos, Señor, aprender sobre cómo es que, Señor, tú te moviste en la iglesia primitiva y qué es lo que nosotros debemos de hacer para nuestro trabajo en Coronas y en otros lados donde tú nos quieras llevar. Señor, que puedas traer iluminación a nuestras mentes, que podamos comprender tu palabra y que, Señor, esto que estamos aprendiendo en este estudio podamos llevarlo a la práctica. Te bendecimos, mi Señor, y te damos las gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, mis hermanos, como lo hemos estado viendo, estamos viendo este estudio llamado plantación de iglesias, sobre todo porque tenemos un trabajo por desarrollar en Coronas y en otros lugares. No sabemos en dónde Dios nos quiera llevar, a qué lugares debamos de ir, no lo sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es que debemos de estar listos y debemos de estar preparados para poder hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Así que bueno, mis hermanos, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que vimos la semana pasada, que fue cuando iniciamos este estudio y empezamos hablando acerca de todo esto que vamos a ver, pues tiene que tener un fundamento y vamos a ver diferentes fundamentos, pero este primero que vamos a hablar es acerca de las motivaciones. Y hablábamos la semana pasada y nos hacíamos la pregunta, ¿por qué necesitamos empezar nuevas iglesias? ¿Cuál es la necesidad? Si estamos tan bien, estamos tan cómodos como estamos, ¿por qué tenemos que iniciar una nueva iglesia? Y veíamos la semana pasada estas faltas de visión para iniciar una iglesia. Y pensamos y veíamos también que uno de estos errores es pensar que ya tenemos iglesias suficientes. Pensar que las iglesias que ya están establecidas a este año 2025 estamos completos, no necesitamos agregarle más. Otro error es pensar que el crear una nueva iglesia es un desperdicio de dinero, de tiempo y de personal. Porque obviamente pues no se va a ver pronto un fruto, hay veces que tarda tiempo en poderse ver, en notarse el hecho de un fruto. Entonces los primeros días, meses, años hay que invertir y muchos piensan que es un desperdicio de dinero, de tiempo y de personal. Otro error es pensar que evangelizar debilita el liderazgo y los recursos de la iglesia actual. También hablaba acerca de que la iglesia actual la vamos a llamar como iglesia madre y la misión, la nueva iglesia, se va a llamar la iglesia hija. Entonces muchos piensan que evangelizar debilita el liderazgo y los recursos de la iglesia actual, o sea, de la iglesia que ya establecida. Entonces muchos creen que cuando se establece una nueva iglesia, ¡pum!, ¿qué va a pasar? La iglesia que ya está se va a debilitar, ya no va a tener los recursos, ya no va a tener letrada porque todo se va a destinar para el trabajo de la nueva iglesia.
También otros piensan que solamente las iglesias grandes pueden empezar nuevas iglesias, nuevas congregaciones. Pero esto que estamos viendo son errores, son pensamientos que tiene la gente con respecto a que solamente las iglesias grandes, pero creo que vamos a ver durante todo este curso que no solo las iglesias grandes, sino también las pequeñas y de tamaño mediano pueden empezar, que es en nuestro caso. Y bueno, vamos a ver razones por las que debemos sembrar nuevas iglesias. ¿Cuáles son esas razones? Y vimos 10 y vamos a repasar hoy estas 10 y un poquito más. Razón por la que debemos de sembrar una nueva iglesia es para implementar la gran comisión de hacer discípulos, que la encontramos en Mateo capítulo 28, en los últimos versículos, que se le ha llamado la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Y esto es una razón suficiente porque es una orden de parte de nuestro Señor Jesús. Razón número 1. Razón número 2 es porque la población sigue aumentando. Veíamos la semana pasada que el día de hoy hay casas donde no las había hace unos 30, 40, 50 años. Ya no hablemos de hace 100 años. Eso quiere decir que la población está aumentando constantemente. Entonces, si la población aumenta, es natural que las iglesias también deben de aumentar. Si no empezamos nuevas iglesias, tendremos menos iglesias en proporción a la población de las que teníamos en el pasado. También eso es algo negativo porque si la población aumenta, las iglesias, digamos que las absorbe la ciudad, y entonces en los nuevos lugares en donde se hace colonias, pues no hay iglesia porque esas quedaron, digamos que en el centro de la ciudad. Entonces, una razón suficiente para sembrar una nueva iglesia es porque la población está aumentando muchísimo. Razón número 3 por la que debemos estar involucrados para empezar nuevas iglesias es que las iglesias establecidas tienden a estancarse para cuando tienen 10 años. Eso es muy interesante y es una tendencia. No quiere decir que exactamente a los 10. A algunos les pasa a los 8, a los 9, a los 10, a los 11, a los 12, a los 13. Alrededor de los 10, las iglesias tienden a estancarse. ¿Por qué? Porque se concentran o nos hemos concentrado más en el trabajo dentro del edificio, nos hemos concentrado en el hecho de las actividades, de los cultos, de los estudios, nos hemos centrado tanto adentro que nos hemos olvidado afuera, y entonces el concentrarnos tanto tiempo adentro ha hecho que nos olvidemos de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están afuera. Entonces sufre la iglesia madre un estancamiento a los 10, entonces es momento de recordar que debemos de hacer algo diferente y de poder ir y empezar una nueva iglesia. Razón número 4. Las nuevas congregaciones son más flexibles y se pueden adaptar con mayor rapidez a las necesidades de su comunidad. Es verdad, nuestra iglesia se acostumbra a un estilo y hacer cambios puede resultar algo difícil porque los congregantes no están dispuestos a cambiar para que vengan otras personas. Nos hemos clavado en un estilo, en una forma, en una manera de ser. Y entonces eso se adapta para las personas que están dentro del ministerio, dentro de la misma iglesia, pero tal vez para las nuevas iglesias, para los nuevos congregantes, eso resulta ser un poco difícil adaptarse. Y entonces la razón de sembrar una nueva iglesia es porque es más flexible, se va a adaptar mucho mejor a la comunidad en donde se va a establecer. Número 5.
Es imposible que una iglesia alcance y conserve a todos los habitantes de su ciudad. Y lo veíamos, el hecho de que la población está aumentando, es imposible que las iglesias ya establecidas sean suficientes. Entonces, digamos que aquí en Pachuca, nuestras iglesias han quedado en el centro, en la zona metropolitana, pero por ejemplo Coronas está lejos de la capital o de la zona metropolitana. Por esa razón es importante que vayamos a ese lugar. Este hermano Scraller decía: no hay congregación que posea las habilidades y los recursos económicos para atraer, alcanzar, servir y responder a las necesidades de todos los residentes de una comunidad. Es verdad, en Pachuca debemos de ser más de 300,000 habitantes o un poco más. Obviamente no va a ser suficiente para una iglesia, no puede. Pero si nos dividimos el trabajo y lo hacemos por secciones, podremos alcanzar un número más grande. Número 6. Las nuevas iglesias ganan y bautizan a más personas que están fuera de la iglesia en proporción a las iglesias establecidas desde hace muchos años. Y tiene razón. Veíamos hace un momento, la iglesia se ha concentrado tanto, la iglesia madre se ha concentrado más en el trabajo dentro de la iglesia, de animar, de alimentar a los que ya están dentro, que nos hemos olvidado de los de afuera. Entonces, una iglesia nueva obviamente gana nuevas personas, y obviamente, como es parte de la Gran Comisión, hay que bautizar. Entonces es lógico pensar que las personas son bautizadas más en iglesias nuevas. Dice este hermano Wagner: sin excepción, las denominaciones que están creciendo son las que enfatizan el establecimiento de nuevas iglesias. Y ese es nuestro mayor deseo, el hecho de que podamos salir y que eso sea ahora una nueva también bandera, el hecho de que enfaticemos el crecimiento de nuevas iglesias. Número 7, por la que debemos de sembrar nuevas iglesias, es desarrollar nuevos líderes. Las iglesias establecidas usan pocos de sus miembros en posiciones de liderazgo, hablando de la iglesia madre. La iglesia madre ya tiene sus líderes, ya tiene su estilo, ya tiene su formato, ya tiene las personas con las que trabajan, y difícilmente pueden entrar otras personas. Pero si dentro de la misma iglesia madre se pueden capacitar otras personas para que puedan ir a trabajar a la iglesia hija, entonces nos pudiéramos sorprender de que va a haber nuevos líderes, va a haber nuevos liderazgos dentro de la iglesia, y entonces es ahí cuando también podemos ayudar tanto a la iglesia hija, pero también ayudar a los congregantes de la iglesia madre a que desarrollen nuevos dotes en el liderazgo. Y esto es interesante porque es importante que haya nuevos líderes, porque el mismo líder no puede estar en tantos lados, entonces hay que capacitar a otros. Razón número 8 por la que debemos sembrar nuevas iglesias es que las nuevas iglesias pueden estimular a las iglesias establecidas. Como lo hemos visto, la iglesia establecida ya se quedó, ya se estancó, ya está ahí, pero llega a tener, digamos que una misma forma de ser, pero cuando la iglesia hija empieza a crecer, empieza a tener una nueva forma, empiezan a llegar nuevos hermanos, eso va a crear un entusiasmo y va a hacer que la iglesia madre también se anime y quiera ayudar un poco más. Razón número 9, es más fácil ganar personas si empezamos con una congregación cerca de donde viven, y mientras más cerca estemos de las personas, más fácil será alcanzarlas con el evangelio y discipularlas. Es verdad, tal vez pudiéramos invitar que vengan, pero muchas veces la distancia es un obstáculo.
Y va muy relacionado con el número 10. Los miembros participan más plenamente en las actividades de la iglesia si no viven lejos. Y lo hemos visto. Los hermanos que viven lejos, pues tristemente dejan de asistir porque la distancia es un obstáculo. Y los que llegan a seguir asistiendo, entonces solamente asisten a un culto a la semana. A veces nos quejamos de que por qué no vienen, qué estarán haciendo, pero es necesario decir con gran importancia que la distancia es un obstáculo. Y entre más cerca vivan del templo, mayores son sus oportunidades de participar en las actividades. Pero si la iglesia está lejos, entonces eso va a disminuir. Entonces tenemos nosotros que acercarnos. Nosotros tenemos que acercarnos a nuestros hermanos y es lo que queremos hacer con nuestros amigos allá en Coronas y en algunos otros lados donde ahorita no sabemos. Y veíamos también que dice este hermano que se llama Peter Wagner, el método evangelístico más eficaz debajo del cielo es sembrar iglesias. Y ese debe de ser nuestro método, el hecho de pensar, enfatizar el sembrar nuevas iglesias. Ya pasamos de los 10 años, creo que hemos sentido este estancamiento, entonces ahora es tiempo, es momento de poder salir a otros lados. Muy bien, entonces hemos visto el fundamento de las motivaciones, pero es importante que ahora conozcamos cuál es ese fundamento bíblico, qué es lo que nos dicen las escrituras acerca de el sembrar una nueva iglesia, el iniciar una nueva obra. Así que vamos a estar viendo nuestro fundamento bíblico. Veíamos la semana pasada también, y con esto estábamos terminando la semana pasada, la gran comisión que está en Mateo, en el capítulo 28, y con frecuencia comenzamos la gran comisión con las palabras del Señor Jesús que dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, y decimos todo lo que lleva. Pero se nos olvida algo que es muy importante, que comencemos cuando el Señor Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es importante que tengamos esto en mente, porque sí es verdad que dice ir y hacer discípulos, pero lo primero es saber que quien nos está mandando a hacer la gran comisión tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Y muchas veces se nos olvida, nada más decimos, pues sí, tenemos que ser discípulos, pero debemos de recordar que quien nos está mandando, que es el Señor Jesús, tiene esa autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Así que podemos concluir que si el Señor Jesús tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra, entonces esto significa que ningún área, ni pueblo, ni cultura se encuentra fuera de la esfera del poder del Señor y de su autoridad. Y habiendo resucitado, ahora tiene autoridad sobre todo el mundo. Si dice toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, quiere decir que el Señor Jesús tiene la autoridad en cualquier lugar, en cualquier país, bajo cualquier cultura, en cualquier idioma. Ahí está la autoridad. Y entonces, después de que hemos entendido esa autoridad, podemos hacer la gran comisión. Así que la persona que nos está mandando a hacerlo tiene autoridad, y tiene una autoridad muy grande y muy pesada. Así que el mandato no es dado por alguien que tiene la ilusión de que de alguna manera podremos cumplirlo. No es así. El mandato que tenemos de ir y hacer discípulos lo tenemos
del Señor Jesús, que Él tiene toda la autoridad, y como tiene toda la autoridad, entonces es que nos manda a hacerlo. ¿Por qué se va a hacer? Es como los padres que nos mandan a hacer algo, pero saben que podemos hacerlo, que tenemos la capacidad de hacerlo, y se va a hacer porque en esta forma nuestros padres tienen esa autoridad. Saben que si nos están mandando a hacer algo es porque podemos hacerlo y lo vamos a hacer bien. Entonces procede de nuestro Señor Jesús resucitado, exaltado, levantado y lleno de poder, quien puede brindar todos los recursos que se necesitan para cumplir su mandato. Y es algo similar a lo que he estado diciendo. Si nuestros papás nos mandan a hacer algo, es porque nos van a dar lo necesario, lo suficiente. Si nos mandan a hacer algo en el trabajo o en la escuela, es porque nos van a dar lo necesario, lo suficiente para cumplir esa orden, para cumplir esa tarea. Y veíamos hace ratito que uno de los errores es que se dice que no porque va a debilitar la iglesia, porque va a ser un desperdicio de recursos. Aquí podemos darnos cuenta que si el Señor Jesús nos está mandando, nos va a dar lo suficiente. Y también decíamos una frase que repetimos mucho aquí en el seminario, es que el que invita paga. Y si el Señor Jesús nos ha invitado a cumplir esta orden, entonces Él nos va a dar lo necesario y lo suficiente. Así que Jesús dio su mandato misionero de ir y hacer discípulos. Entonces, dice que tengamos que ir. Nosotros tenemos que acercarnos. Entonces, hacer discípulos incluye guiar a las personas a recibir a Jesús como su Salvador y Señor. También incluye a llegar a ser una parte integral de su iglesia como seguidores, aprendices y obreros de por vida, abocados a la tarea de extender su reino. Así que, si entendemos esta parte del mandato misionero, dice, id. O sea, nosotros tenemos que ir, no pedirles a los otros que se acerquen. No, nosotros, los que leemos, entendemos esta gran comisión, dice que vayamos a esos lugares. Y ya que fuimos a esos lugares, ahora nuestra tarea es guiar a las personas a que conozcan al Señor Jesús, y eso incluye que todos estamos aquí aprendiendo y somos obreros y estamos siendo capacitados para extender el reino. Y también esos que están aprendiendo, que estamos guiando, ellos en su momento también irán a otros lugares. Así que nos dice, haced discípulos a todas las naciones. Y podemos ver esto en Mateo 28:19. Y si nos fijamos en la palabra que dice todas las naciones, se viene una palabra derivada del griego, bueno, es del griego, y es taetne, que eso suena mucho a étnico, ¿verdad? Entonces, cuando dice hacer discípulos a todas las naciones, pudiéramos decir hacer discípulos a taetne, o sea, étnico. ¿Y qué significa étnico? Significa esta parte de todas las naciones de etne, que todos los grupos de personas necesitan ser alcanzados con el evangelio y ser discipulados. Así que los seguidores de Cristo han de extenderse fuera de sus propios límites, fuera de nuestra zona de confort, de nuestra propia iglesia, y salir. Y entonces, ¿cuáles son también esos límites? El límite lingüístico, sociológico, racial, cultural, religioso
ideológico, generacional y geográfico. En pocas palabras, que no estén tan difícil, es los seguidores de Cristo van a ir a esos lugares y han de predicar el evangelio, hacer discípulos, no importando el idioma que hablen, no importando cómo es su cultura, qué religiones hay ahí, cómo es que piensan las personas en ese lugar, no importando qué grupo de personas vivieron ahí, no importando el color de piel, no importando cómo es que la gente se relaciona una con otra, no importando eso, los seguidores de Cristo van a ir a todas las etnias, a todos los lugares a ser discípulos. Ahora nosotros tenemos una tarea un poco más fácil, porque seguimos estando dentro de la misma ciudad, estamos hablando español, seguimos siendo mexicanos, pero ¿qué hay de esos misioneros que van a un lugar donde no hablan su idioma, donde no comen lo mismo, donde tienen tradiciones diferentes, donde piensan diferente, donde el clima es diferente? Es un gran trabajo, es un gran valor para los hermanos misioneros que van a otros lados. Así que las iglesias necesitan ser sembradas entre todos los segmentos de las sociedades del mundo. Y es increíble que sigamos en el año 2025 y todavía hay lugares, hay comunidades, hay sectores donde todavía no conocen del Señor. Ahí es a donde tenemos que ir. Y entonces establecer iglesias que estén cerca, no solo en un sentido geográfico, sino también social, de los que no asisten a una iglesia. A veces pensamos que con ponernos ahí cerca ya es suficiente, pero también algo importante y algo que podemos ver en el Señor Jesús es que Él también se preocupó por la gente, también ayudó a las personas. Entonces, sí es muy importante que la iglesia esté cerca, que los hijos de Dios estén cerca, trabajando en la obra, pero también es importante que estén cerca de las personas y cerca de los que no asisten, porque también hay muchas personas que conocen del Señor, pero no asisten. Y ya estamos por terminar y vamos a ver esta parte. Dice, hay dos promesas. Mateo 16:18, el establecimiento y la expansión de la iglesia son, ante todo, una tarea divina. Y entonces, Mateo 16:18 se ha malentendido en muchas maneras, pero aquí nosotros podemos entender que Jesús prometió edificar su iglesia. Aquí está dando una tarea que es divina. Y la segunda promesa es Mateo 28:20, cuando Jesús promete estar con sus seguidores al obedecer ellos su mandato. Dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Así que no habrá una época cuando no esté con sus seguidores que están cumpliendo su voluntad y obedeciendo su mandato. Así que podemos quedarnos tranquilos que todos aquellos que queremos hacer la gran comisión, Jesús promete estar con ellos. Jesús promete acompañarlos en todo momento. Así que, mis hermanos, vamos a tener que dejarle hasta aquí, pero recordemos, no habrá una época de nuestras vidas cuando veamos que el Señor Jesús se ha ido. Si estamos haciendo su tarea, este mandato, entonces el Señor Jesús promete estar con nosotros. Así que bueno, por ahora vamos a tener que dejarle hasta aquí y vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, porque sabemos que tú cumples a tu promesa. Señor, sabemos que tú, si nos has mandado a hacer esta tarea, Señor, es porque, Señor,
sabes que podemos cumplirla. Queremos obedecerte, Señor, estamos aprendiendo y queremos hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuídense mucho, mis hermanos. Continuaremos la próxima semana. Dios les bendiga. Bye, bye.